Capítulo 11. Quito, 1822. Bolívar hacía el amor del mismo modo que hacía la guerra, con una obsesión, una intensidad y una energía tales que yo a veces temía estar a punto de morir a causa de su pasión. Durante esa primera noche que pasé con el general, ya era casi madrugada cuando por fin sucumbimos al agotamiento. Yacimos entonces por horas, los cuerpos entrelazados, ambos en silencio, a duras penas respirábamos. Me desperté alrededor de mediodía, aturdida. La sangre me latía deprisa en las venas, el corazón lo tenía agitado, tan agitado que escuchaba su compás. Estaba sola en la cama y el donde estaba me salpiqué agua en el rostro y me vestí. Cuando me preparaba para salir, uno de los ordenanzas del general golpeó la puerta. Me informó que el Libertador había salido para ocuparse de algunos asuntos. Había dejado instrucciones de que fuese conducida a casa en su carruaje oficial. De camino hacia la casa de mi padre, sentía que el aire que entraba por la ventana me vigorizaba, como si caminara por una montaña de los Andes. A partir de entonces empecé a contar las horas del día hasta la caída de la tarde, en anticipación del momento en que de nuevo yacería en la cama con él. Nuestro apetito del uno por el otro resultaba insaciable. A causa de mis experiencias tan decepcionantes con el sexo, temía que si me entregaba a él sin ninguna reserva me iba a abandonar. Presintiéndolo, Bolívar se propuso conquistarme de cuerpo y alma. Todo aquello que ponía en su mira, ya fuese un país o una mujer, lograba subyugarlo. No lo cegaba en su empeño hasta que así fuera. Por primera vez comprendí lo que era el fervor religioso. Como los místicos se entregaban por completo a Dios, al capitular encontraban una liberación que se superponía a todos los dolores del cuerpo y los anhelos del alma. Al someterme a él encontraba consuelo en mi existencia. Toda mi vida me había sentido atormentada, deseosa de escapar del presente. Donde quiera que estuviese, incluso durante la época en que había ayudado a mi pequeña manera en la liberación del Perú, por fin podía decir que me sentía feliz donde estaba. Incluso sin aquello no podía durar mucho. Bolívar dedicaba sus días a los asuntos de Estado, pero las noches me pertenecían a mí. Nos dábamos cita en su cuartel general y antes de terminar la primera copa ya nos despojábamos el uno al otro de las ropas, tan impacientes por unir nuestros cuerpos que a veces hacíamos el amor en un sofá o en el mismo suelo. Si comparábamos mi vida con la suya, él era casi 20 años mayor que yo. La mía parecía insignificante, como si apenas acabase de empezar. Con el paso de los días le conté todo lo que valía la pena saber sobre mí. De manera particular, él quería enterarse de cómo había sido mi infancia en Catabango. Cuando surgió el tema de mi esposo, le expliqué que había sido un matrimonio arreglado por mi padre. Ya veo, dijo Bolívar, y jamás volvió a preguntarme nada sobre James Thorne. Yo deseaba a Bolívar, recreaba para mí con lujo de detalle sus triunfos militares, sus heroicas campañas, cuando atravesó los llanos y los Andes, la derrota que le infligió al general Morillo, el enviado de la monarquía española para pacificar a Venezuela y Nueva Granada, y quien había cometido atrocidades indescriptibles. Quería escuchar de los labios del propio Libertador cómo había aplastado las fuerzas de Morillo en Boyacá. Mis preguntas parecían causarle irritación. Las batallas son algo horrible, Manuela. Tomar las vidas de otros seres humanos no es motivo de jactancia. Todas mis idealizaciones sobre el esplendor de una conquista fueron apabulladas con este comentario. Después traté de hacerle hablar de su matrimonio. Bolívar se tornó frío y silencioso, negándose a hablar de su esposa y de su muerte trágica. Tampoco me atreví a preguntarle acerca de las incontables mujeres que, según se rumoraba, había tenido por amantes.
Sin embargo, se mostró más cálido cuando encontramos numerosas similitudes en las historias de la niñez de ambos. Su padre y su madre habían muerto cuando él era un niño. Primero su padre, un par de años después su madre. Lo único que encontraba de ella era que interpretaba a Mozart en el clavicordio y que la casa siempre estaba llena de música. Al igual que yo, también había sido criado en el campo, bajo la custodia de mis parientes muy poco afectuosos. El afecto y la calidez que experimentó en la niñez provenían de los esclavos a quienes había sido confiada. Su esclavo José Palacios había estado con él desde sus primeros recuerdos, al igual que a mí me ocurría con Natán y Jonatás. Se refería a su niñera Hipólita como si hubiese sido su verdadera madre. En una de aquellas conversaciones nocturnas me habló de su amado tutor, Simón Rodríguez. Un día, un hombre se apareció en la puerta de nuestra casa en Caracas, me dijo. Había escuchado que mi familia buscaba a alguien que me sirviera de tutor. Yo tenía 7 años. Muchos profesores habían desistido de ser mis tutores debido a mi insolencia y mi falta de disciplina. Hipólita me llevó al cuarto de estar, donde mi madre y mi abuelo se encontraban en la compañía de un desconocido. Simón, dijo mi abuelo, quiero que conozca al profesor Simón Rodríguez, tu nuevo maestro. Tuve que contenerme para no echarme a reír. Tenía enfrente mío a un hombre alto y nervudo, vestido con ropas viejas que le quedaban demasiado grandes y calzado con unos zapatos desgastados y polvorientos. Sus ojos negros, no obstante, despedían una luz voraz que me resultaba nueva. Muchos años después, cuando leí Don Quijote, caí en cuenta de que si Don Quijote hubiese existido, habría tenido el aspecto del profesor Rodríguez. Con su cabeza apoyada sobre las almohadas, acostado al lado mío, Bolívar parecía relajarse por completo al contarme la historia de una persona que había sido preciosa en su vida. Continuó relatando. Trataba de no reírme con el aspecto desgarbado. Continuó relatando. Trataba de no reírme con el aspecto desgarbado de este hombre, cuando vi que lo acompañaba una perrita pequeña. Me solté de la mano de Hipólita y corrí a acariciarla. Ya la iba a recoger cuando el profesor Rodríguez dijo: levántate, Lulú, y saluda a tu nuevo amigo. Para mí, gran delectación, el animalito se alzó en sus patas traseras y me ofreció su pezuña. El animalito se alzó en sus patas traseras y me ofreció su pezuña derecha. La apreté cautelosamente. El profesor Rodríguez dijo: se llama Lulú y pertenece al grupo de los mamíferos, al igual que tú, lo cual significa que creció en el vientre de su madre como tú, y cuando nació se alimentó de los pezones de su madre, como tú. Acaba de darme la primera lección. ¿Puedes creerlo, Manuela? Lo que me había contado todos, incluidos los numerosos maestros que nunca duraban más de un par de días, era que yo había sido traído al mundo por la cigüeña. Nadie se había molestado en explicarme que yo era mamífero. Bolívar se echó a reír libre, gozosamente. «Qué envidia me da de un maestro así», le dije. «Fue por puro azar que llegó a nuestra casa. Dudo que hubiera convertido en la persona que soy hoy en día si no lo hubiese conocido a él». Tomó una pausa. «Esto debe ser aburrido para ti». «General, para nada. De lo que usted dice o hace me aburre. Lo digo en serio. Aquello de que me da envidia un maestro así». Las monjas conceptas hicieron que mi educación fuese una tortura. Mi pobre Manuela. Por fortuna, ese no era el método del profesor Rodríguez. Después de que había estado un par de días en nuestra casa, les dio a mis padres y a mi abuelo: lo que este niño necesita es aprender el único libro que vale la pena estudiar, el libro de la naturaleza. Necesito permiso de vuesas mercedes para llevar a Simoncito a vuestra casa de campo y así empezar a enseñarle todo lo que necesita saber. Le dieron permiso de muy buen grado.
porque hasta ese momento yo le había negado a aprender nada de nadie. Cuando estábamos en el campo, me despertaba al amanecer para empezar el día haciendo gimnasia, cosa que hacíamos prácticamente desnudos. Los esclavos se mostraban escandalizados. Hipólita estaba convencida de que yo había caído en las manos de un desquiciado. Empezó a tolerarlo cuando se dio cuenta de que yo había dejado de coger rabietas por la menor tontería, nadar en el lago, aprender esgrima, montar a caballo, trepar los palos de mango y cocoteros, tomar largas y arduas caminatas. En esto consistió mayormente en sus inicios, mi educación. Para darme una lección de anatomía, me llevó a presenciar el sacrificio de una vaca. Cuando le arrancaron las entrañas, el profesor Rodríguez tomó los órganos en sus manos, aún sangrantes y calientes, y me explicó qué era cada cosa y qué función tenía en el organismo humano. Para enseñarme astronomía, dormíamos bajo las estrellas, y él me indicaba las diferentes constelaciones hasta que me quedaba dormido. Al recordar aquellos eventos del pasado, la sonrisa de Bolívar se hacía melancólica, distante, perdida en una época más feliz. A medida que pasaba más tiempo, el profesor Rodríguez empezó a prestar más atención a mi desarrollo intelectual. Primero que todo estaba Jean-Jacques Rousseau. Había sido un hombre con ideas grandiosas, me dijo el profesor Rodríguez durante una de nuestras caminatas, pero la más importante de todas era que se acercaba el día que el gobierno por la aristocracia sería reemplazado por un gobierno del pueblo. Aquello significaba, me explicó, que un día cercano las personas como Hipólita, no los aristócratas como mi familia, gobernarían el mundo. Me dijo, escúchame, Simoncito, y escúchame muy bien. Es esto que el americano es diferente del europeo. En nuestro continente las revoluciones están iniciadas por la aristocracia. Enseguida añadió algo asombroso, unas palabras que marcarían por el resto de mi vida. Bolívar se enderezó en la cama. Lo que eso significa, me dijo el profesor Rodríguez, es que la liberación de los esclavos, la liberación de Venezuela, la vas a lograr tú. Sí, tú. Colocó su mano en mis hombros. Me temo que tú eres la persona elegida. Tú has nacido para liberar Venezuela y para acabar la tiranía española en el Nuevo Mundo. Vas a ser tú quien libera a nuestra querida patria de la pésima administración de su majestad, el rey de España. A la luz de la vela, aquella fue la primera vez que vi que se humedecían los ojos de Bolívar. Me conmovió tanto su despliegue de emociones que tuve que tirar hacia otro lado para ocultar mis lágrimas. Yo creía que todo lo que me decía, continuó Bolívar. Pero ¿cómo podrás imaginarte, Manuela? Estas noticias, aunque emocionantes, también me aterrorizaron. ¿Cómo podría yo, tan solo un niño, arreglármelas para cumplir una tarea tan formidable? Como si me hubiera leído los pensamientos del profesor, dijo, tienes que cuidar de tu cuerpo y leer Rousseau y cultivar un buen corazón, y el resto vendrá por su propia cuenta. Recuerda, las únicas riquezas que vale la pena poseer son las de la mente y el espíritu. Es esa la forma de la que nadie te puede privar. Todo lo demás en este mundo es transitorio. Sic transit gloria mundi. Bolívar se acostó de nuevo junto a mí, se quedó inmóvil un momento, luego se giró y me tomó en sus brazos, cerró los ojos y se quedó dormido. Aquella noche tuve la sensación de que me hubiese entregado la llave que abría los secretos de su corazón. Durante aquellas noches mágicas en Quito, con frecuencia nos quedábamos dormidos en la mitad de un beso prolongado. Cuando ya se acercaba el amanecer, me levantaba, me vestía y estaba de vuelta en casa de mi padre antes de que rayara el alba. Sabía que todo Quito me observaba y trataba de mantener un mínimo de decoro tocante a esta aventura amorosa. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que Bolívar nunca me iba a pertenecer del todo. Él vivía y respiraba tan solo por la causa de la independencia de España. Su verdadero amor era el campo de la batalla,
Probablemente me veía tan solo como un oasis, un descanso en el camino hacia mayores conquistas. Era difícil para mí aceptar que el amor no era más que una parte minúscula de lo que él pretendía. Tenía que preguntarme si esto resultaba suficiente. A veces me mentía a mí misma y decía que sí, y a veces estaba convencida de que haría cualquier cosa, y más imprudente que fuera, con tal de conservar a Bolívar. Aunque no veía evidencias de que otras mujeres estuviesen tras él, no podía estar segura de que no tenía rivales en otras ciudades que también reclamasen su afecto. Había escuchado muchas historias sobre las mujeres que dejaban en cuanto avanzaba hacia la próxima campaña militar, la liberación del siguiente país, la siguiente batalla por lidiar. Mi única esperanza era que llegara a darse cuenta de la manera en que yo era diferente. Decidí no ser una de esas mujeres que él abandonaba donde quiera que fuese ahí en adelante. Yo lo seguiría hasta capturar su corazón. Entonces ya no importaría dónde se encontraba él o cuánto tiempo tendría que esperar hasta que regresara a mí. Cuando se iniciaron los preparativos para el viaje de Bolívar a Guayaquil, estaba convencida de que me iba a pedir que fuese con él. Después de todo, yo conocía personalmente al general San Martín. Una noche después de hacer el amor, abordé el tema. Pídeme cualquier otra cosa, mi cielo, pero eso no. Me apretó contra él. No estaría bien visto. Además, esta expedición puede resultar peligrosa. A mí no me importa el peligro, dije apartándome. Prefiero morir a que estemos separados. Por favor, Manuela, dijo con un tono que delataba una leve irritación. Va a ser difícil despedirme de ti, pero será una breve separación. Regresaré a Quito muy pronto, te lo prometo. Una vez que dejara de verme, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que yo pasara a ser solo un recuerdo agradable? ¿Y qué más daba que regresara pronto? Tarde o temprano se marcharía de nuestro y yo tendría que quedarme. Decidí no insistir más. La única manera de ganarme su respeto era comportándome con dignidad. Interrumpió mis cavilaciones para decirme: «¿Hay algo que puedas hacer por mí, Manuelita?». Era la primera vez que me llamaba así, la primera vez que un hombre me dirigía a mí por mi diminutivo. Fue el que más adelante pasaría a ser Manuelita para aquellos que admiraban a las Sáenz, para aquellos que me odiaban. «Ya saben que yo haría cualquier cosa por usted», contesté precisamente, olvidándome la dignidad. «Nada me haría más feliz que serle útil, mi general». «Entonces quédate aquí y conviértete en mis ojos en Quito. Si se presenta cualquier cosa que creas que yo deba saber, escríbeme inmediatamente. Así estás tú acá. Será como si yo también lo estuviera. Me dará mucha paz de espíritu cuando me encuentre en Guayaquil y saber que estás aquí cuidando de nuestros intereses». La manera en que me dijo nuestros intereses me causó un respingo. «Haré lo que usted me dice, mi general». «Eso sí, mi Manuelita, ven», me dijo halagüeñamente. Salió de la cama y pisó con los pies descalzos el piso frío. «Bailemos». Empezó a tatarear un vals mientras dábamos vueltas por el cuarto completamente desnudos, nuestros cuerpos iluminados por una vela solitaria que ardía sobre la mesa de noche. Al sentir su erección contra mi cuerpo, le dije: «Simón Bolívar, préstame atención, señor. Liberador o no liberador, si yo me entero de que estás haciendo el amor con otras mujeres, me apareceré en Guayaquil lo antes que pueda y…». Le apreté el miembro. «Le cortaré esto, lo pondré en salmuera y se lo enviaré de regalo al rey Fernando». Se echó a reír. «Así es como quiero que me hables, Manuelita. Me gusta una mujer que sea boquisucia. Háblame así cuando estemos haciendo el amor». Yo también me reí, aunque detrás de mi regocijo se ocultaba el temor de lo que iba a ocurrir. Pronto los volcanes de los Andes, las heladas de las tierras baldías, de las cordilleras, los tumultuosos ríos del Ecuador, la selva del Amazonas, el destino de millones de personas y miles de soldados en el Perú y la Gran Colombia, todo ello se
interpondría entre nosotros.